Esa es la bienvenida que le damos, doctor. Gracias por acompañarnos. Antes de poder iniciar con la conferencia, con lo que ustedes quieren saber, permítame saludar y pedirle que nos acompañe sobre el escenario a una de las gestoras de lo que está sucediendo. Parte de lo que vamos a vivir en esta noche es un trabajo que se viene realizando en fusión con grandes empresas que aportan muchísimo a nuestro país y que ahora lo quieren hacer desde esta parte, de la parte social, humana, como responsabilidad social empresarial con toda nuestra comunidad, la Red 1 de Bolivia, Empacar y el Banco Económico también se unen y hacen posible que nosotros estemos aquí reunidos. La señora Marilyn Cochamanidis, por favor, si nos puede acompañar. Buenas noches a todos. Quiero agradecer muchísimo, doctor Enrique, por estar acá en nuestro país y decirle ante todos que admiro muchísimo su intensa y la necesidad de corazón de ayudar a los seres humanos. En segundo punto, quiero hacer pública mi agradecimiento y de mi esposo Ivo al equipo que hizo todo esto que ustedes ven. Fue un equipo maravilloso de gente, le puso todo el amor, pues saben que esta es una oportunidad para crecer para nosotros, para dar un poco de luz a nuestras mentes. Y como tercer punto y terminar, felicitarles a todos ustedes, felicitarme y felicitarles por estar aquí, por haber decidido cada uno de ustedes estar aquí. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos con esas palabras. Y ahora sí, sé que todos están ansiosos y que están preguntándose ya, me imagino, con lapicero en mano, con las notitas, para poder saber cuáles son esas 7 reglas de oro para ser feliz. Doctor, ahora sí lo dejo. Gracias. Bueno, Laura, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, quiero empezar volviendo a agradecer a Marilyn Cochamanidis y a Ivo Kulgis, que yo a Ivo no le conocía hasta hace 4 o 5 días y he descubierto un personaje interesantísimo y muchas veces me siento a su lado. Ayer estuve casi 2 horas hablando con él de su vida y milagros. No sé, ¿es mejor el otro? ¿Se oye mejor este? ¿Sí? ¿Retumba algo el micrófono o no? No. Bueno, vuelvo al agradecimiento. El agradecimiento, decían los clásicos, era la memoria del corazón. Recordar las cosas positivas que han podido hacer con uno. Bien, yo es la primera vez que vengo a Bolivia, conozco Latinoamérica muchas veces en todos los países. Voy todos los años a la Feria del Libro de Guadalajara, en Jalisco, en México, a Buenos Aires, a Santiago de Chile, acabo de estar hace muy poco. Pero no había venido a Bolivia y estoy descubriendo esta tierra tan interesante. He estado visitando el Oriente, las misiones jesuíticas de Concepción, de San Javier. Está fascinante la labor que hicieron estas gentes allí. Y luego he estado visitando el Salar de Uyuni, que me ha dejado impactado. Yo diría que es el románico, el gótico, el mudéjar, el renacimiento de Bolivia. Bien, vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Hoy, durante 1 hora, van a ser ustedes alumnos míos y me gustaría que anotaran algo, si no tienen papel, sino en sus celulares, de esos 7 consejos para ser feliz. Yo no le doy consejos a nadie, me los doy a mí mismo, pero la palabra consejo me parece que tiene garra, tiene fuerza, ¿no? ¿Quién aconseja, no? Antes de hacer el paso por cada uno de estos apartados, voy a hacer una breve pincelada sobre la historia de la felicidad. Es impresionante lo que se ha publicado en los últimos años sobre este tema. Es ingente la bibliografía. De la felicidad se ha dicho casi todo y no se ha dicho casi nada. Pasa como con el amor,
Muchas veces, yo que tengo 2 libros sobre el amor inteligente y remedios para el desamor, y después de haber trabajado mucho en ese tema, muchas veces me sorprendo de lo poco que sé de un tema como este, al que he dedicado muchas horas de mi vida. Bien, vamos a hacer el primer apunte de la felicidad. Se ha dicho mucho de los clásicos que han ido recorriendo esta trayectoria. Estamos viviendo tiempos de extravío. Veo mucha gente perdida en lo fundamental. Es una sociedad, yo soy muy positivo, una sociedad apasionante, interesantísima, repleta de novedades, pero muy perdida en lo fundamental. Yo diría, como un diagnóstico psicológico, es un diagnóstico mío, que esta es una sociedad desorientada, que no sabe dónde están los puntos fundamentales, no sabe a qué atenerse, ¿no? Y cría cuervos, dice un refrán español, y te sacarán los ojos. Mucha gente que no sabe exactamente los temas fundamentales de la vida. Algo de eso va a salir hoy en el curso de mi exposición. Bien, un apunte, un perfil, una pincelada histórica. Los padres del pensamiento europeo ya dieron una cierta notificación sobre lo que era la felicidad. Dice Sócrates que la felicidad consiste, estamos hablando del siglo V antes de nuestra era, dice Sócrates que la felicidad consiste en encontrarse a sí mismo. Ahí queda eso. Platón dice que la felicidad consiste en el amor. Y probablemente el libro más importante de Platón en ese sentido es El banquete. Y dice Platón, amor es el deseo de engendrar en la belleza. Luego tenemos a Aristóteles. Aristóteles dice que la felicidad consiste en el bien. Y da una definición del bien que luego la toman los escolásticos, los pensadores de la Edad Media. El bien, ¿qué es el bien? Y dice, el bien es lo que todos apetecen. El bien es aquello que es capaz de saciar la más profunda sed del hombre. Nos encontramos en el siglo IV antes de nuestra era a Epicuro, personaje importante, y dice Epicuro, la felicidad consiste en el placer. A medida que tienes más placeres en la vida, eres más feliz. En el siglo I de nuestra era nos encontramos con Séneca. Séneca es un personaje interesantísimo, era cordobés, Lucio Anneo Séneca. Séneca fue maestro de oratoria de Nerón. Nerón era un manual de psiquiatría ambulante cuando no existían psiquiatras. Y dice Séneca, la felicidad consiste en la virtud. El hombre que practica la virtud está cerca de ser feliz. Y da una definición de la virtud, que luego es recogida en la tradición intelectual europea. La virtud es el hábito de obrar bien. Nos encontramos luego con San Agustín, un personaje importante, el siglo IV de nuestra era africano, era de Tagaste, y dice San Agustín, la felicidad consiste en la alegría, en la verdad. Es una definición para pensarla. Dice Boecio, otro pensador importante europeo en el siglo VI de nuestra era, que la felicidad era possessio boni summa total y perfecta. Es una definición utópica, dice que la felicidad consiste en la posesión completa y perfecta del bien. Hay una nota que quisiera apuntar. En el siglo XVIII, Kant, el padre de la filosofía europea, dice, la felicidad no está en la razón, sino en la imaginación. Es un producto mental más que real. Bien, es interesante saber que cuando se empieza a hablar de la felicidad de una forma más consistente, yo diría que se empieza a hablar de ella en la Revolución Francesa, en la Ilustración, en el siglo XVIII. La Revolución Francesa culmina con la enciclopedia, que es la asociación, la suma y compendio de todos los saberes que hasta ese momento existían. Pues bien, Europa tiene una serie de notas muy concretas que yo la resumiría de la siguiente manera. El siglo XVI es italiano. El siglo XVII, el XVI es el Renacimiento, el siglo XVII es el barroco es español. El siglo XVIII es francés, es
insisto, la Revolución Francesa, que culmina con los tres grandes conceptos: igualdad, fraternidad y libertad. El siglo XIX es alemán, el romanticismo, pensemos en los grandes músicos de esa época, Beethoven, Mozart, Brahms, etc. Y la aportación inglesa y americana es fundamental. Ellos hablan de la felicidad, de hecho en la Constitución americana se habla de la aspiración del pueblo americano a la felicidad. La Revolución Británica de 1648 es un antecedente, y la llegada de Estados Unidos, que se inspira en la Constitución francesa, en 1789. Pues bien, este sería el panorama. La felicidad es muchas cosas a la vez. ¿En qué consiste la felicidad? ¿Cuáles son las principales características? Vamos a entrar en materia con estos 7 consejos, observaciones, objetivos para ser feliz. En primer lugar, el primer consejo para ser feliz es no equivocarse en las expectativas de la vida, no pedirle a la vida demasiado, o dicho de otra manera, saber moderar las ambiciones. Dice un gran escritor español del siglo XX, Miguel de Unamuno, fue rector de Salamanca, una universidad probablemente de las más antiguas de Europa. Dice Unamuno en su libro Diario Íntimo, como una especie de llamada a los estudiantes, a propósito de un estudiante que se acercó y quería hacer muchas cosas, y le dijo: te sobra codicia y te falta ambición. La ambición es noble. Un político que no tenga ambición, eso no es un político, pero la ambición de servir al pueblo, de traer la democracia, de que haya justicia para todos, de que haya igualdad de clases, de que esa es la pelea en la política. Pues bien, ¿cuántas veces, y esto ocurre con mucha frecuencia, una persona que lo tiene casi todo y no se siente feliz? Entonces, la fórmula sería: felicidad es igual a logros partido por expectativas. Esta sería la fórmula, igual que sería una fórmula matemática, una fórmula para la felicidad. No pedirle a la vida más de lo que nos puede dar. Y al mismo tiempo, mutatis mutandis, ser capaz de parar el reloj, el ritmo de nuestra vida, y detenernos y saborear lo que estamos haciendo. Primer consejo. Segundo consejo para ser feliz es saber ser capaz de superar las heridas del pasado. Yo diría que la ecuación temporal del hombre sano, pasado, presente y futuro, la ecuación temporal sería la siguiente: una persona equilibrada, una persona madura, una persona bien constituida, es aquella que vive instalada en el presente, con todo lo que eso significa, ha sido capaz de cerrar los traumas del pasado, reconciliarse con el pasado, ahí es nada, y vivir empapada hacia el futuro, mirando con objetivos concretos. La felicidad consiste, en relación con el pasado, el sufrimiento superado. O el binomio que yo suelo comentar: la felicidad es buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar las cosas negativas del pasado es fundamental, es salud mental. Y al revés, una persona que no es capaz de superar los sinsabores, las desgracias, los infortunios, esa colección de cosas que a todos nos han pasado, si no sabe superarlas, se convierte en una persona neurótica. Neurótico es un concepto que viene de Freud, del padre del psicoanálisis. Neurótico es una persona agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. En relación con las 3 éxtasis del tiempo, la felicidad en relación con el pasado es la superación de todo lo negativo. En relación con el presente, el carpe diem, que decían los clásicos: aprovecha el momento, disfruta. Time flies, dicen los ingleses, el tiempo vuela, no se puede apresar, ¿no? Entonces, qué importante es que sepamos saborear los momentos de la vida. Muchas veces, esta mañana en la televisión con Desiré, me preguntaba que si la felicidad puede ser permanente. Hay 2 estilos de felicidad: la felicidad puntual y la felicidad estructural. La puntual es
felices fiestas, feliz fin de semana, felices Navidades, son momentos concretos. En cambio, la estructural es la que mide un poco la trayectoria personal. Y entonces ahí hacemos cuentas con nosotros mismos. Y eso se llama balance existencial, que es arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Hacemos cuentas con nosotros mismos. Y esa, ¿qué he hecho yo con los grandes asuntos de la vida? Y la felicidad en relación con el futuro es tener objetivos, metas, retos, planes por cumplir. De hecho, yo diría que una persona es vieja cuando sustituye sus ilusiones por sus recuerdos. Cuando mira más hacia atrás que hacia adelante. Esa es la frontera. Es una frontera huidiza, etérea, vaporosa, desdibujada, imprecisa, de contornos borrosos. Piensen ustedes que las dos profesiones médicas más modernas son la psiquiatría y la cirugía estética. El cirujano estético tiene una existencia relativamente reciente, son 20, 30 años. La mujer que hoy se lleva es como el Real Madrid de hace 3 temporadas, sin delantera, sin defensa y sin centro del campo. Una mujer como una especie de palillo. Y el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. Cuando alguien piensa que el psiquiatra es el médico de los que están mal de la cabeza o de los que están locos, esa palabra no se utiliza nunca, pero bueno, por utilizarla en el lenguaje vulgar, es que no tiene cultura psicológica. El psiquiatra es un ingeniero de la conducta. Se cuela en el sótano de la personalidad. Y miren ustedes, los psiquiatras somos médicos. Yo he estudiado 6 años de carrera de medicina y 4 de especialidad. Y entonces, como somos médicos, pues lo que hacemos es, a una persona que viene por primera vez a consultarnos lo que le sucede, le preguntamos las 3 preguntas hipocráticas. ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye? Son 3 preguntas básicas. O también las 6 preguntas de todo buen cronista. ¿Quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué? 1 hora con un psiquiatra, con un psicólogo, da para mucho. El arte de preguntar, el arte de escuchar, colarse en los entresijos de la historia de esa persona, qué ha hecho con los grandes asuntos, qué cosas ha superado, en qué temas se ha sentido derrotado. Pues bien, insisto, este segundo objetivo me parece muy interesante. En tercer lugar, el tercer consejo para ser feliz es tener una visión positiva de la vida personal y del entorno. Miren ustedes, los periodistas, yo lo decía estos días aquí en Bolivia, tienen pasión por las noticias malas. O sea, y esas noticias negativas son bulímicas. La bulimia es una enfermedad, como muchos de ustedes conocerán, que es la anorexia bulimia, es una enfermedad que consiste en la obsesión por no engordar. Las personas que tienen este padecimiento comen y vomitan, o no pueden comer días enteros sin comer, luego una comida glotona y luego se acompaña del vómito, ¿no? Pues bien, ese sentido negativo se ha colado mucho en la sociedad moderna. Una noticia mala, algo que ha ocurrido, una desgracia, un escándalo político, y toda la gente de ese país, de esa región, de ese territorio se enfoca, y durante unos días es impresionante. No se habla de otra cosa, ¿no? Pues bien, la visión positiva significa capacidad para descubrir la parte buena de nuestra vida personal a pesar de las cosas negativas que sucedan. Yo en este sentido quisiera dejar varios apuntes aquí interesantes al respecto. Voy a hacerlo de forma histórica. Voy a empezar hablando de este objetivo, de este tercer objetivo, de un personaje del siglo XVI que me hubiera gustado haber podido compartir con él una comida, o haberle llevado el maletín, haber sido su ayudante, que es Tomás Moro. Tomás Moro, Lord Canciller de Inglaterra, siglo XVI, época de Enrique VIII. Enrique VIII era un rey
poderoso. No había democracia en Inglaterra todavía. El primer ateísmo aparece en el siglo XVII y Tomás Moro le gustaban mucho las mujeres y ejercía. Y entonces no había revista del corazón. Y se casó, la primera mujer de él fue una española, la mujer de su hermano que murió, el rey Arturo. Ella se llama Catalina de Aragón y fue un matrimonio desgraciado, fue muy negativo. Si hubiera habido revistas de este tipo, pues hubiera sido terrible la información milimétrica, ¿no? Después se casó con Ana Bolena, con Catalina Seymour, con Ana Carr, tuvo, que se sepa, 6 mujeres. Y quiso anular su matrimonio apoyándose en un texto del Levítico. Y todo el mundo le dijo que sí, menos 2 personajes de su tiempo, uno que era Tomás Moro, que era su mano derecha, era amigo del rey, pero los reyes no tienen amigos. Y un personaje importante de Rochester que se llamaba Hans Mans. Y Tomás Moro no firmó un papel, era simplemente firmar lo que tenía que hacer para decirle que sí al rey y no lo hizo. Obró en conciencia y se fue a la cárcel. 1535 y muere en la cárcel de Londres. Un verdugo le cortó la cabeza con un hacha. Porque la guillotina, Guillotin, el padre de la guillotina, era francés y se inventa 2 siglos después. Y Tomás Moro escribe un libro excelente, es un texto antológico, se lo recomiendo. Sé que Bolivia es una tierra en la que no hay mucha afición a la lectura, pero este es un libro para saborearlo. Y Tomás Moro muere solo en la cárcel, arruinado, le cortan la cabeza y escribe en ese libro lo siguiente: estoy feliz, dice él, estoy contento porque muero amigo del rey y fiel a mi Dios. Y dice en un texto latino: yo soy quid nil adventes et oniam possidentes. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad. La felicidad consiste en hacer algo que merezca la pena con la propia vida, algo grande, cada uno según sus puntos de partida. El segundo personaje que quiero traerles a colación es, en esta visión positiva, es Alexander Solzhenitsyn, siglo XX, pleno comunismo ruso, y él escribió una carta, era ya un personaje conocido, metiéndose con Stalin. Stalin, el gran muñidor negativo, se dice que mandó matar a más de 150 millones de personas. Toda la cercanía de Stalin murió de forma terrible. Él no mató a nadie, él mandó que lo hicieran. Y escribió una carta metiéndose con Stalin. Esto se llamaba en el comunismo delito de opinión. Y se fue a Siberia. Y estuvo 8 años en Siberia, a 40 bajo cero, perdió 20 kilos. Ella escribe 2 libros importantes. El primero, Un día en la vida de Iván Denisovich, un libro pequeño, se lee en un par de horas, de 100 páginas, sobre lo que era un día en las cárceles rusas. Y él habla allí de la felicidad. Estoy feliz porque estoy luchando, decía él, contra el poder opresor del comunismo. Y el segundo libro, que fue el que le hizo premio Nobel en 1970, Archipiélago Gulag. ¿Cómo es posible que en esas condiciones el maltrato que recibían de los carceleros era terrible? Lo cuenta con detalle. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. Quiero mencionar otro personaje en la historia del mundo, que es Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo 28 años en la cárcel de Robben. Estamos hablando de Sudáfrica, un país en donde el 95% de la población era negra y mandaban los blancos de forma terrible. Había autobuses para blancos y para negros, cines para blancos y para negros. Y Nelson Mandela se oponía a esto. 2 personajes le ayudaron. Uno de ellos era Chedon, que fue un personaje muy cercano a él, y se fue a la cárcel. Y en la cárcel fundó una universidad con los presos. Y
les enseñaba a los presos cosas de la historia, cosas de literatura, de arte, de cosas elementales, pero algunas de cierto nivel. Pues bien, Nelson Mandela, que luego fue presidente de Sudáfrica, un personaje importante, hay historias fenomenales en este sentido de cómo fue capaz de superar esa adversidad. Y el cuarto personaje que les voy a comentar es un vietnamita, que probablemente muchos de ustedes no lo conozcan, pero a raíz de mis palabras puedan acceder a su libro. Se llama Nguyen Van Tuan. Van Tuan es un sacerdote católico. El catolicismo llegó al Vietnam en el siglo XVIII, gracias a los jesuitas, que también estuvieron aquí, como comentamos antes, en esta tierra. Y Van Tuan fue nombrado obispo de Hanoi y fue a la cárcel. Y se pasó en la cárcel 13 años. Una cárcel comunista en un país como Vietnam. 9 años estuvo en una celda solo y 4 años con presos comunes. Él no sabía que iba a salir. Cuando llevaba 12 años se hizo amigo de los carceleros y uno de ellos le preguntó: ¿usted nos odia? Son muchos años con nosotros. Y les dijo Van Tuan: yo no les odio. No les odio porque soy cristiano. Ellos no sabían qué era eso y él les explicaba que cristiano viene de Cristo, que fue un personaje importante en la historia, que existió. Incluso en las personas no creyentes hay un escritor de su tiempo, Flavio Josefo, que escribió algunos segmentos sobre la idea de Cristo. Ha existido un profeta que fue muy controvertido y que murió crucificado. Entonces les explica Van Tuan a los carceleros este tema, ¿no? ¿Y por qué no nos odia usted? Y entonces les explica que Cristo vino a traer amor al mundo y le dice esta frase. El libro se llama Testigos de Esperanza. Yo amo a Jesús, yo no les odio porque amo a Jesús y le amo por 5 defectos que tiene. No entendían nada. ¿Cómo puede amar a alguien a otra persona por los defectos? Yo le voy a decir solamente 2 de los defectos que dice Van Tuan, para que ustedes lean el libro. Testigos de Esperanza, editorial Ciudad Nueva de Madrid. El primer defecto, dice este hombre, porque yo amo a Jesús de Nazaret, es porque Jesús no tiene memoria, tiene Alzheimer, tiene un problema en su cabeza. Y les explica: muere en la cruz con 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Era el culmen de lo peor, morir crucificado, y la guinda del pastel era morir con dos ladrones. Y le dice, y cuenta él, que le dice uno de los ladrones: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y dice Van Tuan: yo le hubiera dicho, espérate 20 años porque tú estás ahí porque has robado y has matado, pero como Jesús no tiene memoria, como no lleva cuenta de nuestras cosas negativas, pues le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. El segundo defecto por el que yo amo a Jesús de Nazaret, dice este autor, es porque Jesús no sabe de matemáticas. No hubiera podido entrar a una escuela de negocios en Estados Unidos, no lo hubieran admitido, porque les cuenta parábola, un sucedido, un dicho de Jesús de Nazaret. Un hombre tenía 100 ovejas y perdió una. Y dejó las 99 y se fue a buscar la perdida hasta que la encontró. Por eso yo no les odio. Una anécdota reciente, y paso al cuarto punto. Yo cuando estoy en Madrid voy a hacer deporte a un espacio deportivo multiuso, y la anécdota es de hace relativamente poco tiempo. Me avisan de que hay un chico que ha tenido un pequeño accidente. Me desplazo, es un campo de balonmano, un campo de cemento, y veo un chaval de unos 10-12 años apoyado en el palo de la portería, la espalda de apoyado y el brazo derecho recogido sobre el tórax. Le exploro el brazo y le digo: te has partido el brazo. Y me dice: ha sido la mejor parada de mi vida. Cuarto, la felicidad, cuarto consejo para ser feliz, tiene que ver mucho con tener un proyecto de vida coherente y realista con 4 grandes notas dentro: amor, trabajo, cultura y amistad.
Hace poco me pasaba, estando en mi consulta, me trae una señora a su hijo, es un chico de 17 años, fracaso escolar, es un monumento a la falta de voluntad, la dejadez, la desidia, la apatía, el desorden. Y estaba con una de mi equipo, que se llama Isabel, y le pregunta, ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? Y dice el chaval, yo quiero ser feliz. La felicidad es un resultado. La felicidad no es un a priori, es una posteriori. La felicidad es suma y compendio de lo que yo he hecho con mi vida de acuerdo con lo que proyecté. Y entonces es arqueo de caja. Y entonces la felicidad consiste en tener un programa de vida en el que estos 4 grandes elementos saltan, suben, bajan, se remolinan. Uno pelea con ellos. No hay felicidad sin amor. Y el amor es un tema importantísimo. Piensen ustedes lo que está pasando en este momento. ¡Qué drama mundial, Dios mío, en este momento! La primera epidemia mundial, psicológicamente hablando, ya no es el SIDA, ni la droga, ni las depresiones, ni el estrés. La primera epidemia mundial son las parejas rotas. Una detrás de otra. Aquí y allí. En esto sí que no ganan los americanos. ¿Qué está pasando? Dice un poeta español del siglo XIII y Vengas de Córdoba, de origen árabe, corazón que no quiera sufrir dolores, pase la vida libre de amores. Yo no creo en el amor eterno. Yo creo en el amor que se trabaja día a día. En ese sí creo. Y el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. El amor es más dar que recibir. Qué fácil es enamorarse y qué difícil mantenerse enamorado. Y entonces, conocer las reglas, cuánto desamor, cuánta infelicidad hay por este camino. Un par de notas para abrir la boca en este tema. El enamoramiento es uno de los grandes acontecimientos de la vida y yo lo voy a contemplar como si fuera una enfermedad. En las enfermedades hay 2 tipos de síntomas, los síntomas iniciales y los síntomas sustanciales, los que definen la enfermedad. Los síntomas iniciales del enamoramiento pues son, en primer lugar, la admiración por el otro. Para enamorarse de alguien, lo primero es admirar al otro. Y la admiración puede ser por la trayectoria, por lo que ha superado, por la coherencia de vida. Una persona íntegra. Lo que es una persona íntegra, una persona coherente, que entre lo que dice y lo que hace hay una buena relación. Admiración. Atracción física y psicológica. Pensemos lo que es una mujer guapa. Dice los clásicos, la belleza de una mujer ha perdido a muchos hombres. Y la atracción psicológica, que es la belleza interior, que es cómo es esa persona por dentro, descubrirla. Luego, tener un proyecto con ella. Pues bien, ¿cuál sería el síntoma fundamental del enamoramiento? El síntoma fundamental de la depresión es la tristeza, la melancolía. El síntoma fundamental de la ansiedad son los miedos anticipatorios. El síntoma fundamental de la insuficiencia cardíaca es la sensación de ahogo. Uno no respira bien. El síntoma fundamental del enamoramiento es decirle a alguien, no entiendo la vida sin ti. Eres parte fundamental de mi programa. Mi vida sin ti no tiene sentido. Entonces, es muy importante que el enamoramiento sea sólido, compacto, consistente, pétreo, rocoso. Cuando el enamoramiento es débil, es frágil, es quebradizo, aquello no funciona. Voy a contarles una anécdota a este respecto. El año pasado, mes de julio, julio es el mes
que anticipa las vacaciones. En España estamos ahora de vacaciones, media España está, no, media, el 90% de los españoles están de vacaciones, o sea, el mes de agosto. Viernes por la tarde, mes de julio, ya llegando a agosto, me dice una de las enfermeras, doctor Rojas, llama a una señora con insistencia que quiere hablar con usted. Y digo, dígale usted que es viernes, que estamos, que el lunes a primera hora de la mañana, no, que es importante, que es amiga de su mujer. Siendo amiga de mi mujer, digo, algo habrá que hacer. Me acerco al teléfono, es una chica de unos 30 años, me dice, Enrique, soy fulanita de tal, mira, perdona que te insista, es que tengo un problema muy grave y estoy muy angustiada y necesito hablar contigo. Digo, pues nada, vente para acá y hablamos. Me cuenta y dice, mira, es que el tema es, hace tiempo que quería hablar contigo, pero no me atrevía, pero el asunto que me pasa es lo siguiente, llevo saliendo 4 años con este chico, me caso en septiembre, pero no lo tengo claro, no sé, a veces me aburro con mi novio. Le pregunto, ¿pues estás enamorada? No lo sé. Digo, si no lo sabes, no estás enamorada. Estoy preocupada. Mi suegra me adora. Mis cuñados me quieren mucho. ¿Estás enamorada o no? No lo sé. Sigo hablando con ella y me doy cuenta que se ha desinflado esa relación. Entonces, le digo, no te cases. Pero si tenemos 600 invitados, haz lo que te salga de los ovarios, le digo yo. No te cases. ¿Qué ocurre? No se casó finalmente. Y pocos meses después me dijo, qué bien me aconsejaste, ¿no? Porque los psiquiatras, además de médicos, somos muchas veces consejeros. Es decir, si el amor no nace fuerte, sólido, consistente, pues el amor no va a funcionar. Dice un texto latino, fundata enim erat supra Petra. El edificio no se derrumbó porque estaba edificado sobre piedra. Hoy vemos muchos edificios conyugales, amorosos, hechos con materiales de derribo. Proyecto de vida, amor, trabajo, nos pasamos la vida trabajando y entonces hacer del trabajo algo grande, ¿no? Cada uno según la tecla que toque, ¿no? La profesionalidad, dice el eclesiástico, ama tu oficio y envejece en él. El amor por el trabajo hecho con profesionalidad, desde aparcar un coche en la puerta de un restaurante, ser ama de casa, ser ingeniero, ser médico, trabajar en un restaurante. No hay trabajo pequeño si se hace con amor. Convertir el trabajo en amor y el amor en trabajo. La tercera pata, la tercera dimensión del proyecto de vida es la cultura. Y la cultura es la estética de la inteligencia. La cultura es un saber de 5 estrellas. La cultura es convertir cualquier cosa que uno hace en una pirueta inteligente. Y la cultura empieza por la lectura. Y entonces es fundamental. Para la lectura solo llegan a ella los aristócratas de la lectura, de la cultura. Hay que apagar el celular, hay que apagar internet, las redes sociales, y los que quedan se acercan al libro. Y entonces este campo es fundamental. Todos tenemos ahí que tentar una ropa y pensar, ¿qué estoy leyendo yo? Yo permanentemente llevo 4 o 5 libros a la vez. Estoy leyendo uno y descanso de ese libro leyendo otro, ¿no? La cultura. Para no ser manipulado en una sociedad como en la que estamos viviendo, es fundamental tener cultura. Y la cultura te hace consistente. Eres capaz de ir contra lo que dice la mayoría, si esa mayoría, digamos, está confundida. Y en cuarto lugar, amor, trabajo, cultura, amistad. La amistad es otro de los grandes temas de la vida. Y la amistad es un riego. Dejamos que alguien se cuela en nuestra vida y se meta dentro de nosotros. Es decir, uno deja que otro asista a la vida personal. Bien, siguiendo este curso de ideas, la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que los grandes argumentos de la vida van saliendo relativamente bien. Nota a pie de página. La felicidad absoluta no existe. Es una entelequia, es una utopía. Nosotros tenemos que aspirar a una felicidad razonable, que yo le llamaría una vida lograda.
que significa sacarle el máximo partido a nuestras capacidades. Y entonces uno se sorprende de ver que hay gente feliz que es sencilla, que no tiene grandes ambiciones, y al mismo tiempo gente que tiene grandes ambiciones y grandes economías y no es nada feliz. Hace unos días ha muerto un sacerdote español, el padre Garralda, jesuita, de una gran familia de Madrid, probablemente de las más ricas de Madrid, y se ha pasado toda su vida yendo a visitar a los presos en las cárceles de España, sobre todo en Madrid y en los alrededores, ¿no? Y cuando le preguntaron, ¿usted es feliz? Dice, yo soy feliz porque lo tengo todo. Porque una de las cosas más grandes, decía él, es hacer algo positivo por los demás. Bien, en quinto lugar, para ser feliz es importante tener una voluntad de hierro. Y la voluntad hoy se ha convertido en una pieza clave en la psicología moderna. De hecho, yo suelo decir que una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. Y la voluntad es la capacidad para ponerse unos objetivos medibles y luchar por alcanzarlos. Uno de los síntomas más claros de madurez es tener una voluntad bien educada. Y al revés, uno de los síntomas más típicos de una persona inmadura es tener una voluntad frágil, quebradiza, endeble, poco sólida. ¿Qué es la voluntad? La voluntad, los americanos la definen de una forma que a mí me gusta mucho. Dicen, capacity to postpone the reward, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Capacidad para aplazar la recompensa. Entonces, cuando tienes voluntad, no esperas resultados inmediatos, sino a medio plazo. Y entonces se podría decir, pensemos en un estudiante, un chico en la universidad, un chico que está en el colegio, tabla de ejercicios de gimnasia de voluntad. Porque a mí mucha gente me pregunta, doctor Rojas, ¿con la voluntad se nace o se hace? La voluntad no es genética, la voluntad es adquirida. Y entonces, tabla de ejercicios de voluntad. Pensemos en un estudiante, ahora me pongo a estudiar a primera hora de la tarde, aunque no me apetece, porque sé que es bueno para mí. Y más tarde ordeno mi habitación, que está hecha un desastre, aunque no tengo en ese momento ganas de hacerlo, porque sé que es positivo para mi persona. Y más tarde hago un favor a alguien de la familia o a algún compañero de clase, porque eso hace de una persona más generosa. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Yo me tomaría ahora, dice un chico en pleno verano, un refresco con hielo, no me lo tomo, renuncio a él. Este sería el ritornello. El ritornello, como saben ustedes, es una expresión italiana que se da mucho en los conciertos de música. Pensemos, por ejemplo, en Beethoven o en Tchaikovsky, uno de los grandes músicos rusos, ¿no? La repetición de una melodía que forma un contorno, un paisaje de fondo, ¿no? La costumbre de vencerme en lo pequeño. No hago lo que me apetece, no hago lo que me pide el cuerpo, sino lo que es mejor para mí. Y entonces, con la voluntad fuerte, bien educada, somos enanos a hombros de los gigantes. Por aquí empieza la educación de los hijos. Ayer decía yo en el programa de Cecilia Bellido que educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es acompañar con criterio. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no practicamos. El buen ejemplo. No ser perfecto, sino el buen ejemplo, la coherencia de vida. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica.
Hoy, en esta sociedad y en Bolivia, hay mucho padre ausente, mucho padre que no tiene presencia educativa, que lo ha dejado, que eso lo haga la mujer, como si eso fuera una cosa femenina. Y entonces esas carencias tienen luego unos resultados que se observan. Bien, la voluntad no es una cosa genética, no viene con el equipaje hereditario, sino que es algo que lo adquirimos. Yo tengo un libro que se llama La conquista de la voluntad, que fue un título que lo puso mi mujer, y es que la voluntad se conquista, se alcanza, uno se pelea por meterla en la ingeniería del comportamiento personal. Sexto, no sé cómo voy de hora, pero bueno, que alguien me avise si me estoy pasando de la raya, porque no quiero cansarles a ustedes con el exceso de mi exposición. Sexto, una persona feliz es aquella que sabe combinar bien corazón y cabeza. El mundo de los instrumentos de la razón y de la afectividad. Ni demasiado racionales y fríos, ni demasiado sensibles, sino una ecuación intermedia. Lo he dicho antes, cuando he hablado de Europa. El siglo XVIII fue el siglo de la Ilustración, que fue francés. La Ilustración española fue menor, tuvo menos importancia. De hecho, los personajes literarios de ese tiempo en España están desdibujados. Y el siglo XIX es el siglo del romanticismo. Se exaltan las pasiones, aparecen los grandes poetas, muchos inspirados en los poetas clásicos. Viene ahora a mi cabeza un verso de Lope de Vega, muy famoso, es un soneto sobre los efectos del amor, y termina diciendo, siglo XVI, dar la vida y el alma a un desengaño, beber veneno por licor suave, creer que un cielo en un infierno cabe. Eso es amor, quien lo probó lo sabe. Por lo tanto, esto me parece bastante interesante. Frente a nuestra vida podemos tener estas dos actitudes. Yo lo pondría un ejemplo con un río. Piensen ustedes en un río caudaloso y caben frente al río dos actitudes, la actitud clásica y la actitud romántica. Por ejemplo, también vale para un museo. Pensemos en el Museo de Arte Moderno de Madrid, en el Museo del Prado, es uno de los grandes museos. El Museo del Prado tiene un tratamiento muy interesante de los que van a contemplarlo. Hay un espacio entre el cuadro y la persona, hay un sensor que salta si uno se aproxima demasiado. Si uno va, por ejemplo, a ver los cuadros de Goya, Goya es un pintor de corte, estamos hablando del gran pintor del siglo XVIII español, entonces el tiempo no valía. Goya tardaba en pintar un cuadro un año. Si nos acercamos mucho al cuadro, los chafarrinones de la pintura no nos dejan ver la tela. Hay que distanciarse, hay que separarse unos metros, ¿no? Pues bien, esto pasa igual que con el río. La actitud romántica es la descripción del caudal del río desde dentro. El borbotón del agua sube por las piernas y la descripción que hace esa persona es viva, es inmediata, es parte del torrente acuoso. La actitud clásica significa lo contrario, uno se aleja del río, toma distancia y entonces el análisis que hace es más frío, es más objetivo, es más desapasionado. Nosotros tenemos que saber combinar las dos. Un ejemplo de esto que les digo viene de Estados Unidos, de un psicólogo americano que se ha hecho muy famoso, Daniel Goleman. Dice Goleman, ¿qué está pasando? Él empezó a escribir en gacetillas de mucho éxito en el New York Times y dio con una fórmula que es la inteligencia emocional, que se ha puesto de moda. ¿Qué es la inteligencia? Antes de decir qué es la inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Inteligencia es el arte de la computadora en nuestra cabeza.
manejar información antigua y reciente para tener una conducta equilibrada. Eso es inteligencia. Pero hay muchos tipos de inteligencias. Pues bien, la inteligencia emocional, dice Goleman, es la capacidad para mezclar argumentos y sentimientos, razones y emociones a la vez. Da mucha pena, hay una modalidad de lo contrario de la anti-inteligencia emocional, que es la alexitimia. La alexitimia es una palabra que cacofónicamente no es bonita, viene de de latina, a partícula negativa, lexos, lenguaje, y timia, con H intercalada, afectividad. Y significa la persona que tiene dificultad para expresar sentimientos. Dificultad o incapacidad, en los casos más graves, para expresar sentimientos. Entonces, la expresión de sentimientos es fundamental. Cuenta Antonio Machado, ese gran poeta español de la generación del 98, que cuando él empezó a salir con la que iba a ser su novia, él era parco de palabra, pero tenía una facilidad de pluma, y le escribió una gacetilla que se llamó luego, en sus obras completas, Inventario Galante. Y decía: tus ojos me recuerdan las noches de verano. La expresión sentimental. Pues bien, este sería otro ingrediente de estos 7 apartados, ¿no? La capacidad para manejar bien estos 2 grandes componentes que en la lista de cosas psicológicas son fundamentales. Nota a pie de página. Decían, el viejo derecho romano, decían que eran 3 las causas para ser feliz. Honeste vivere, lo voy a decir en latín, honeste vivere alterum non ladere sum quique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Séptimo consejo para ser feliz. Es importante tener una visión larga de la jugada, de la vida personal. A esto le llamaba un pensador español, Ortega y Gasset, el perspectivismo. Frente a la realidad hay un primer plano, que todos lo vemos. Está claro las cosas que están sucediendo. Luego hay un segundo plano que está más lejano, que es borroso, de contornos diluidos. No están las cosas claras. Y luego está un tercer paisaje, que es la perspectiva. Para ser feliz es importante saber que lo que te ayuda a crecer como persona son las derrotas, son los fracasos. El fracaso enseña lo que el éxito oculta. He visto gente que ha tenido fracasos importantes en la vida, no hablo de bobadas, y al cabo de unos años aquel fracaso se convirtió en un gran éxito. Se le dio la vuelta al argumento. Entonces, tener perspectiva es tener una visión en lejanía. Esa es la felicidad. Ese es Tomás Moro, ese es Alexander Solzhenitsyn, ese es Bantuan. Visión larga de la vida personal. ¿Qué quiero yo hacer con mi vida? No la inmediatez. Esto lo saben también los comerciantes, la importancia que tiene este tema. Bien, voy a terminar. Se ha dicho muchas veces que se encontró la felicidad en un hombre que no tenía ni camisa. Dice Don Quijote en las bodas de Camacho: la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Son muchas las cosas que tenemos que meter en nuestra vida para evitar la infelicidad. A veces piensen ustedes en la droga. Las drogas han venido para quedarse. Hoy es un negocio monumental, es impresionante. Bolivia, Colombia, México, países donde la cocaína es producida en alto standing y va pues, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, piensen ustedes. Y es que mucha gente necesita huir de sí mismo, y eso es grave, porque encontrarse a sí mismo es una de las piezas claves para entrar en la felicidad, ¿no? Tener un cierto equilibrio personal, no una forma de ser perfecta, pero sí bien conjugada.
Bien, voy a terminar con 3 o 4 ideas sobre la felicidad. La felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que el programa personal de vida va funcionando relativamente bien. Y ha habido factores de corrección en cada uno de esos puntos: amor, trabajo, cultura y amistad. No hay felicidad sin amor y sin trabajo. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. La felicidad consiste también en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. Dice Sancho Panza, dice Don Quijote a Sancho Panza cuando entra en la ínsula barataria, que era la gran ambición de Sancho. Ellos son los dos personajes de la vida española. Don Quijote es el idealismo, la lucha contra molinos de viento, y Don Quijote es los pies en la tierra. De hecho, el 50% del refranero español es de Sancho Panza, es de Cervantes. Y le dice, hablando de había llegado al poder, en los segundos consejos, que así se llaman en el libro, los segundos consejos de Don Quijote a Sancho: ten cuidado con el vino, que el mucho vino ni guarda palabra ni cumple promesa. Bueno, voy a terminar con 2 literatos, uno de la generación del 27, Miguel Hernández, un gran poeta español, probablemente de lo mejor que ha tenido la literatura española en ese tiempo, junto con García Lorca. Y voy a terminar con Lao Tse. Dice Miguel Hernández: volverás a mi huerto y amiguera, por los altos andamios de las flores pajareará mi alma colmenera de angelicales ceras y labores. Y dice Lao Tse, siglo VI después de nuestra era, en su libro Canciones, dice: el que conoce lo exterior es erudito. El que se conoce a sí mismo es sabio. El que conquista a los demás es poderoso. Y el que se conquista a sí mismo es invencible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado con este tema que estábamos esperando. Lo habíamos anunciado. Agradecemos a todos ustedes también por acompañarnos, pero lo que habíamos prometido sigue en pie. Vamos a por ello. Muy bien, aquellos que quieran realizar alguna pregunta al doctor, tenemos diferentes micrófonos ya distribuidos. El equipo de trabajo de Jimena Jiménez está bien distribuido por allá. Tenemos una de las preguntas. Doctor, usted me dice, si se quiere sentar, nos quedamos aquí parados. Voy a mantenerme de pie, que me parece mejor así, veo mejor al personal. Perfecto. ¿Tenemos ya la primera pregunta? Buenas noches, doctor. Agradecerle por esta excelente presentación que ha tenido. Y bueno, mi pregunta pasa por el tema del dinero, ¿no? ¿Usted cree que el dinero compra la felicidad? Bueno, el dinero no da la felicidad, pero ayuda mucho. Qué duda cabe. Mire usted, hoy modernamente la felicidad queda reducida para muchos: dinero, poder, seguridad y nivel de vida. Y no está ahí. Está claro que teniendo esas 4 cosas uno puede tener bastante felicidad, pero no está ahí la felicidad. Lo he dicho antes y lo repito ahora. La felicidad consiste en hacer algo importante, interesante, sugerente con la propia vida, manejando bien estas 4 áreas que yo he dicho, que cada una de ellas se abre en abanico, porque la cultura da un pequeño recorrido mínimo, pero son muchas cosas las que hay ahí. Muchas gracias. Quería que interviniera don Nicolás Castellanos, que está aquí con nosotros, que es... este sí que es un fuera de serie. No sé si lo conoces. Don Nicolás. Cuente usted un poco
algo de su vida y milagros, porque yo le acabo de conocer, pero sabía de su existencia. No, yo sencillamente que estoy totalmente de acuerdo. Siempre hay más dicha en dar que en No, recibir. pero quería que usted dijera quién es usted. No, bueno, eso no tiene mayor importancia. Bueno, lo voy a presentar yo entonces. No, lo va a presentar nuestro amigo Ramón, que le conoce. Ramón, acércate un momento. Ramón Freixa es cocinero antes que fraile. Ha tocado muchas teclas y es un gran apasionado de la gastronomía y es un español que lleva aquí 12 años triunfando. ¿Quién es don Nicolás? Bien, Nicolás Castellanos, además de ser un premio Príncipe de Asturias, que esto para los españoles es mucha tela, es un apóstol de Cristo, que demuestra, como ha dicho Enrique, cómo con su vida hace ver a todo el mundo lo que es, en este caso, Cristo. Gracias, Nicolás, por ser fiel a tu vocación de darte a los demás. Esto es Nicolás Castellano. Ahora sí, adelante, lo queremos escuchar. Bueno, pues yo sencillamente que creo que si verdaderamente ejercemos la humanidad, o en el caso mío, tenemos una opción clara por Jesús, pues necesariamente, porque te identificas con Jesús, intentas, buscas que todas las personas puedan vivir con dignidad. Por ejemplo, hoy lo decía en una radio que me hacía una entrevista, yo no puedo entender que en nuestra querida Bolivia, en el altiplano, en Corocoro, haya niños, pero muchos además, que tienen que andar 8 horas para ir a la escuela. Y en esas mismas comunidades que se llaman Quilloma, Tomata, Santa Rosa, en los 3 meses de sequía, tengan que andar 4 horas las personas mayores, los niños, para poder beber agua ellos y los animales. Entonces yo creo que ante esta realidad, si somos un poco samaritanos, no tenemos más que seguir el camino de Jesús y luchar por esa promoción integral de todo el hombre y de todas las mujeres y hombres, y de esa manera tú eres feliz y haces felices a los demás. Bueno, don Nicolás ha sido obispo en España, dejó de serlo, pidió la renuncia y se vino aquí a Bolivia. Él ha fundado la ciudad que está en Santa Cruz, que se llama Plan 3000. Son 450.000 personas en donde gente con muy pocos recursos, gente muy pobre, en las que ellos han ayudado en todos los sentidos. Me ha gustado mucho lo que ha comentado usted antes de la conferencia en Petit Comité, de la formación integral. La felicidad es eso, la felicidad es una concepción integral del hombre, es decir, la armonía de la persona consigo misma, con el entorno, con la realidad y con la trascendencia. Yo creo que por ahí van las cosas, ¿no? Y usted es un ejemplo para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta. Ya tenemos. Buenas noches, doctor. Romina Landívar le habla. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Yo le quería preguntar qué rol o qué papel tiene dentro de la felicidad la resiliencia en el ser humano. Bueno, la resiliencia para los que no lo sepan, es un movimiento psicológico reciente que nace, la paternidad de este movimiento la tiene un psiquiatra francés de origen judío sefardita,
que se llama Boris Cyrulnik. Y la tesis de él es la siguiente. Dice, no sé si habías oído tú hablar de la resiliencia, sí. Dice que la resiliencia es un concepto de la física, que es la capacidad de los metales de doblarse sin partirse. Y extrapola este hecho de la física al mundo psicológico. Dice, la resiliencia es la capacidad para soportar sufrimientos y reveses de la vida sin romperte, sin partirte. Y ahí entra lo que yo he comentado hace un momento, lo que te ayuda a crecer como persona son las derrotas. Pero cuidado, la misma derrota que una persona lo hunde, lo destroza, acaba con él, esa misma derrota a otro lo hace superior, lo hace crecerse, lo hace mejor persona. Entonces, esta es la tesis de ahí, la resiliencia. Y vale para mucho. Pensemos, por ejemplo, pensemos en la vida conyugal, en la pareja. Yo no conozco nada más complejo que la convivencia conyugal. No sé si tú estás casado o soltera. Soltera. Soltera por el momento. Bueno, yo digo que el que no tiene una cierta dificultad conyugal o está soltero o está viudo. ¿Por qué? Porque en la vida conyugal es un trabajo. Hay que, dicen en mi tierra, yo soy andaluz, aunque vivo en Madrid, y dicen en Andalucía, si tu mujer te dice que te tires por un tajo, pídele a Dios que sea abajo. Bueno, pues la resiliencia es fundamental y eso es una educación que hacemos con nosotros mismos. La capacidad de superación es parte fundamental del edificio de cada uno. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos ya la siguiente pregunta, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Primero agradecerle por su conferencia. Muchas cosas han sido muy útiles para mí. Quería consultarle el tema de la felicidad. ¿Qué opina usted sobre el tema de la felicidad con el uso de las tecnologías, ¿no? Comúnmente sabemos que está generando unas brechas en las familias, ¿no? Pero ¿cómo podríamos utilizar la tecnología a favor, ¿no? Gracias. Bueno, realmente las nuevas tecnologías han cambiado el mundo en sentido positivo y en el sentido negativo. Pensemos lo que son los celulares, ¿no? El celular es una maravilla, pero hay si uno no sabe hacer un uso inteligente del móvil, pues es terrible. Uno está atado a él mañana, tarde y noche, ¿no? Otra cosa es gente que por nivel profesional vive pendiente de algo que el móvil es lo inmediato. Por ejemplo, las redes sociales son muy negativas, o sea, tienen cosas buenas, pero un porcentaje alto de lo que ahí circula es negativo. Permanentemente la gente joven, en Instagram y en otras modalidades, está... A ver qué han dicho de mí en aquella fiesta en la que estuvimos, pues pusimos unas fotografías, qué se dijo, qué se ha dicho, y uno sube y baja, up and down on mood, dicen los americanos, sube y baja en el ánimo, según la referencia de los que unos comentan de uno y de otro. Madurez es, entre otras cosas, relativizar mucho los comentarios que hacen sobre uno, tanto en lo bueno como en lo malo. Y eso se relativiza cuando la persona en cuestión trata de ser íntegra. Íntegra viene de integrum, tener coherencia, buena relación entre la teoría y la práctica. Entonces, las redes sociales, que son buenas y son interesantes, si no se hace un uso inteligente de ellas, van contra la persona. Muchísimas gracias por su pregunta. ¿Tenemos ya la siguiente? Por acá tenemos igual otra persona que quiere realizar su pregunta. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por el tiempo. Me gustaría saber qué opina y qué relación puede llegar a tener con las 7 reglas de las técnicas de meditación provenientes del budismo y puestas en métodos, por ejemplo, en lugares como en el MIT y expandidos en varios hospitales psiquiátricos, como es el mindfulness y los conceptos también asociados acá que tienen que ver con el ego, el apego. No lo he entendido muy bien porque me lo quiere usted repetir, no sé si tú lo has entendido. Es que... Perdón. Hable usted un poquito más despacio, por favor. Es que no me he enterado bien de la pregunta. Vale, disculpe. Va de nuevo.
Me gustaría saber qué opina y qué relación puede tener con las 7 reglas las técnicas de meditación provenientes del budismo y puestas en métodos, por ejemplo, en el MIT, y expandidas en varios hospitales psiquiátricos, como es la técnica del mindfulness. Y también, bueno, nada, dentro de eso, lo que corresponde a los conceptos del ego y el apego en relación a la felicidad. Bueno, es una pregunta larga, ¿eh? En primer lugar, la meditación que ahora se ha puesto de moda en las psicoterapias viene de Oriente, pero la meditación viene de antiguo. O sea, pensemos en Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa nace en 1515, es un personaje importante en la historia del cristianismo, y Santa Teresa en el libro de su vida habla de esto, de la meditación, y dice que la meditación, ella habla de la oración mental, que sería más o menos lo mismo con matices, y dice ella que hay 4 maneras de hacer meditación, y dice que la primera, la antesala de la meditación, de la oración, dice ella que es sacar agua de un pozo. En Castilla, no sé si lo sigue habiendo aquí, en los pozos había un caldero que se subía con una cuerda, y mientras el caldero se movía el agua se derramaba. Y dice esta autora española que los sentidos andan derramados, dispersos, y entonces es muy difícil recogerlos para que uno sea capaz de tener un diálogo, en este caso, divino, ¿no? Bueno, la meditación es importante porque significa, primero, para uno la actividad. Segundo, técnicas de relajación budistas que son muy importantes, en el cual el cuerpo se relaja. Uno aprende a hacer eso y la verdad es que se consiguen grandes avances. Y luego, por otra parte, estaría en la línea de lo que se llama hoy el mindfulness, que es la capacidad para centrarse uno en el presente con una mezcla de paz interior. No olvidemos que en el mundo budista una de las grandes inspiraciones es lo que se llama la ataraxia, que es la paz interior. Entonces tiene mucha importancia, ¿no? Generalmente este tipo de técnicas de meditación pueden ser negativas en personas obsesivas. Una persona obsesiva que se para y empieza a intentar no pensar en nada y llaman a la puerta de su cabeza todas las cosas negativas que le han pasado o las preocupaciones futuras, y entonces se produce ansiedad, es decir, una especie de reacción negativa ante eso, ¿no? Tiene mucha utilidad. Usted maneja en la pregunta el tema del ego o del yo. Freud decía que en la arquitectura de personalidad había 3 elementos: el yo, el ello y el superyo. El yo es el centro de la personalidad, el centro geométrico. El ello es la parte de la personalidad que reclaman los instintos su parcela de poder, y el superyo son las normas morales. Y dice Freud que la ansiedad consiste en la contracción del yo al no poder responder a las demandas del ello y del superyo. Eso es un poco de trabalenguas. Muchísimas gracias. Tenemos ya la siguiente pregunta, por favor. Por acá había un caballero igual que quería hablar, y hay un par de damas aquí adelante. No sé si atrás están levantando las manos también o no los estamos viendo. Tenemos igual el centro un poco más atrás. Vamos a tratar de poder captarle cada una de las preguntas. Adelante, por favor. Buenas noches. Muy interesante la conferencia. Quería consultarle ante la situación que presenta Zygmunt Bauman de los amores líquidos. Hoy en día la juventud actual está presentando facetas en las cuales se tiene apegos con ciertas personas, y quisiera escuchar de su voz el tema de estos amores líquidos, cómo afrontarlos, cómo ver estas situaciones que pasan, que se quedan, otras que son para construcciones, que es la situación que vive ahorita la sociedad en situaciones que se vuelven líquidas, pasajeras. No me he enterado bien, pero bueno, me parece que habla usted de los apegos, ¿no? De los apegos. En los trastornos de la personalidad, yo soy seguidor de la psiquiatría americana, de la American Psychiatric Association de Nueva York, y la personalidad dependiente, que estaría en relación con los apegos, es aquella que tiene 4 características fundamentales, que son negativas, lógicamente, es un desorden psicológico. 1, el miedo excesivo al que dirán.
Otro, el temor a hacer el ridículo y a quedar mal. Otro síntoma es la necesidad de buscar en exceso la aprobación de los demás. Y en cuarto lugar, convertir un fallo real de la vida personal contemplado por otros, convertir ese fallo en algo muy grande, es decir, una tendencia a convertir problemas reales, pequeños o medianos, en dramas. Entonces, por ahí hay que hacer una terapia, esa persona hay que sacarla de eso. Lo he dicho al final al hablar de Lao Tse, ¿no? El que se conquista a sí mismo es invencible. Ser uno dueño de sí mismo significa relativizar mucho el entorno sin despreciarlo. Muchas gracias. Ya tenemos la siguiente pregunta, por favor. Ahí está. Muchísimas gracias, estoy fascinada con su charla. Tengo una pregunta que es muy básica, pero es algo con lo que yo siempre batallo. Yo soy enamorada del amor y creo que si algo no me mata de amor, no sirve. Y siempre he vivido así. Entonces no sé si eso es exceso de expectativa, porque mucha gente me dice que el amor es una decisión. Entonces, ¿hasta dónde sé que esto es una decisión o si de verdad tengo que seguir buscando volcar de amor? Bueno, esto me da pie para decir, el amor es una tetralogía. El amor tiene 4 grandes notas dentro, 4. Hoy hay mucho analfabetismo en el tema del amor, por eso pasa lo que pasa, por eso hay tantas separaciones. Mucha gente no sabe nada. Miren usted, yo la primera vez que vi un paciente en psiquiatría fue en el Hospital Clínico de Madrid. Yo había estudiado 6 años de carrera y 4 de especialidad. Después de 10 años me siento delante de un paciente que era un hipocondríaco. El hipocondríaco es un paciente que le pasa todo, que le duele todo y no tiene nada. Y empezó a contarme, llevaba un papel apuntado con todos los síntomas y traía una maleta de radiografías, de análisis, y cuando llevaba media hora con él me dijo, doctor, usted es muy joven y no tiene ni idea de esto. Y yo me quedé impresionado, digo, bueno, ¿qué debut en la medicina? ¿Qué significa esto? Significa que mucha gente se compromete en el campo amoroso sin estar preparado, sin saber lo que es eso, sin tener ni idea, siendo un analfabeto sentimental. Entonces, el amor tiene 4 ingredientes fundamentales. En primer lugar, el amor es un sentimiento. Lo he dicho antes, estar enamorado, que significa necesitar a la otra persona. Si los sentimientos no son fuertes, pues el amor es débil. En segundo lugar, el amor es un acto de la voluntad. Esto no es popular, pero es fundamental tenerlo claro. El amor es la determinación de trabajar el amor elegido. En los amores maduros, la voluntad es un rodrigón fuerte. Y en los amores livianos, la voluntad brilla por su ausencia. En tercer lugar, el amor debe ser un acto inteligente. Poner la cabeza ahí sin que el amor pierda frescura y lozanía. Y en cuarto lugar, el amor tiene que tener una dimensión espiritual. Nosotros somos hijos de la tradición judeocristiana. El cristianismo es hijo de la religión judía, Abraham, Isaac, Jacob. Entonces el amor, para que sea fuerte, para que no tenga fecha de caducidad, tiene que ser considerado en estas 4 dimensiones: sentimiento, acto de la voluntad, inteligencia y espiritualidad. Y yo veo que usted va por esa línea. Muchas gracias, doctor, y gracias por la pregunta. Tenemos la siguiente y quisiera que me vayan avisando cuántas preguntas más igual se van a seguir captando para que la gente esté atenta. Doctor, usted nos guía en eso, dice. ¿Perdón? ¿Cuántas preguntas más? Pues lo que diga la autoridad pertinente, don Ivo, 4 o 5 más. 5. Este hombre es el que lleva la voz cantante. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, doctor Enrique. Agradecerle por la conferencia dada. Le habla Laura Baro y la pregunta es la siguiente. Teniendo a los jóvenes en cuenta, se presenta mucho la depresión y la ansiedad. ¿Cómo pueden ellos ser conquistados por la felicidad en este tiempo? Bueno, probablemente los 2 padecimientos psicológicos más frecuentes en la clínica diaria son la depresión y la ansiedad.
No hay edades para que la depresión y la ansiedad vengan. Hoy sabemos que existen depresiones en los niños. El problema es que en un niño la depresión queda enmascarada o camuflada por otros síntomas, porque el niño no sabe manejar la finura de los sentimientos. El niño a lo mejor no sabe lo que es la tristeza o la apatía o la desgana o la desmotivación, ¿no? En la gente joven puede haber dos tipos de depresiones: la depresión endógena, que es biológica, bioquímica, de fondo hereditario, y la depresión exógena, que es debida a acontecimientos negativos de la vida. Entonces, ahí hay que ver dónde se produce esto, ¿no? Si la depresión es endógena, el tratamiento es farmacológico. Hoy se curan el 90% de las enfermedades depresivas. Si la depresión es exógena, si viene de fuera, hay que hacer una reconstrucción de los hechos, ¿no? En las depresiones exógenas, los dos hechos que más afectan a una mujer para que caiga en depresión son los fracasos sentimentales y los fracasos familiares. Y en el hombre, estoy resumiendo mucho, las dos cosas que más le hacen caer en depresión desde el punto de vista exógeno son los fracasos profesionales y los fracasos económicos. En cuanto a la ansiedad, hay dos tipos de ansiedad, lo que llaman los americanos free flighting anxiety, que es la ansiedad flotante, que es una inquietud, que es miedos, taquicardia, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, malestar, y lo que se llaman las crisis de pánico, que son episodios muy breves, de 3, 4, 5 minutos, que de pronto, súbitamente, asoman como un torrente en la persona. Y aparecen toda esa tormenta psicológica y física que he dicho con 3 espectros amenazadores: el temor a la muerte, el temor a la locura y el temor a perder el control de uno mismo. Si es endógena, como suele ser lo normal, lo mejor es la medicación. Y nosotros le damos a este tipo de pacientes lo que llamamos un fast acting medication, una medicación de acción rápida que el paciente lleva consigo para utilizarlo en el momento en que asoma la crisis en su biología. Muchas gracias. Vamos con la siguiente, por favor. Antes de que formule su pregunta, tenemos varias manos levantadas. No sé si ya tenemos identificadas las 4 próximas personas, porque ya son las últimas preguntas que les vamos a transmitir al doctor. Y además, cada una de las personas que ha ido haciendo sus preguntas, algunas han recibido, ¿no es cierto?, un libro de regalo del doctor, y que al final de todo, el doctor se va a quedar con nosotros para poder autografiarles. Es así. Vamos con la siguiente, por favor. Gracias. Buenas noches, Enrique. Es un gusto tenerle por aquí, tener un compatriota de su talla en Santa Cruz. Quería agradecerle por la exposición y por la profundidad con la que analiza estos temas. Y quería preguntarle en concreto acerca de la voluntad. ¿Qué estrategias, en su opinión, utiliza o que han tenido más éxito para fortalecer la voluntad, sobre todo en adolescentes, en un mundo en el que estamos, en el que sabemos que se predica el consumismo y la inmediatez, el éxito rápido? ¿Qué estrategias han tenido éxito y cuáles podemos utilizar? Muchas gracias. Bueno, esto me recuerda a esta pregunta en otro contexto. Hace unos meses me decía una señora en una conferencia en Santiago de Chile, me decía: tengo un hijo de 15 años y tal, no anda muy bien de voluntad, ¿a qué edad hay que empezar la voluntad? Y le dije yo a esta señora: mire usted, igual llegamos tarde. La voluntad hay que empezar a educar a los 4 años, a los 5 años, a los... Miren ustedes, no olvidemos una cosa, el niño, voy a hacer una pincelada un poco de psicología infantil, el niño cuando tiene 1 año y medio, 2 años, maneja 30, 40, 50 palabras. Cuando el niño tiene 3 años y medio, maneja 500. En ese periodo de tiempo se ha producido una expansión del lenguaje. Una de las cosas que hay que educar al niño es, por parte de los padres, es decirle que no, pero decírselo, dicen los latinos, fortiter in re, suaviter in modo, con claridad, pero sin agresividad. ¿Quiero esto tal? No. ¿Quiero tal? No. Y entonces la educación de la voluntad empieza a los 3 años, a los 4, a los 5, y consiste en visión larga de la jugada, la perspectiva, ¿no? Entonces, el niño está pensando en lo inmediato,
los padres pensamos en lo lejano, cuando tenga 8 años, cuando tenga 12, entonces es fundamental. ¿Cómo se puede hacer esto? Yo lo diría de una manera con esta frase: hacer atractiva la exigencia. Ahí queda eso. ¿Por qué? Porque la exigencia, piensen ustedes, yo no conozco a nadie que, pensemos un estudiante de medicina, yo cuando iba a estudiar medicina, yo no me ponía a estudiar a las 4 de la tarde, teníamos clases por la mañana en la universidad, yo me ponía a las 4 de la tarde frotándome las manos diciendo, ¡qué maravilla! 5 horas para estudiar solo. Yo sería una normal. Yo me ponía a estudiar, como decimos en España, por vergüenza torera, por mi familia, por las notas, por no aparecer en el tablón de anuncios con una mala nota. Pero eso venía de atrás. Yo la educación que he tenido de voluntad viene de mi hermano el mayor, viene de mis padres, que me enseñaron a decir que no, a peticiones de cosas, a acumular cosas sin más. Y entonces ahí entra la labor de los padres. Por eso he dicho antes, educar es seducir con los valores que tienen venta en cualquier mercado. Y es una tarea artesanal, gradual, progresiva. El que tiene voluntad consigue que sus sueños se hagan realidad. Muchísimas gracias. Tenemos... Ya tenemos la siguiente. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Excelente disertación y realmente salta a la vista y al oído la gran capacidad de síntesis que tiene y un gran bagaje de conocimientos por la amplia lectura que ha tenido a lo largo de su vida. Volviendo un poco al tema de la depresión infantil, que creo que en los últimos años, y por lo menos para mí entender, está ido creciendo. ¿Usted cree que existe alguna relación entre la depresión infantil que esté asociada a la alta exposición de niños y jóvenes a medios de comunicación y de interrelacionamiento virtual, como ser juegos electrónicos, como ser las redes sociales, donde se ha llegado a un nivel de impersonalización de las relaciones tan alta y que generan como una excitación brusca y de pronto bajones muy grandes en cuanto a la actividad cerebral de los mismos niños y jóvenes? Bueno, la depresión infantil generalmente hoy ya no son como en el pasado. Hasta hace unos años, hasta hace 15 o 20 años, las depresiones infantiles que aparecían a los 5 o 6 años eran casi todas endógenas y se manifestaban de forma un tanto etérea. El niño no jugaba, el niño no comía, el niño no hablaba, un niño de 5 años no dice estoy triste. Es muy raro, ¿no? Por ejemplo, mi nieto, el mayor, dice, hablando de su abuelo, hablando de mí, dice, mi abuelo cura a los que están tristes. Y el otro día él quería tomarse un rosco, una cosa que se llama donuts, que me imagino que aquí también, y me dijo, estoy triste porque no tengo el donuts. Entonces, claro, yo tenía que darle el donut, que era el tratamiento, ¿no? Bueno, pues en las depresiones de los niños casi todas han sido endógenas, ahora ya no. Porque hay muchos niños ping-pong, que son los hijos de padres separados. En medio mundo pasa esto, que van para acá a casa de los padres, del padre, de la madre o de los abuelos, ¿no? Entonces, muchas depresiones sexuales vienen por ahí, porque el niño está desorientado, está perdido, no tiene unas normas concretas. Muchas veces la gran educadora en una pareja separada es la madre, y el gran deseducador es el padre, que le da todo y más. Muchas depresiones vienen de ahí. Y luego, efectivamente, a mí me impresiona mucho ver niños de 9 o 10 años que están ya con las redes sociales enganchados en el móvil, en los jueguecitos. Esto es dramático, es terrible ver un niño de 10 años que está enganchado. Está dándose en los adultos. Tengo unos cuantos pacientes que están enganchados en las redes sociales, ¿no? Entonces, muchas depresiones en los niños proceden también de un entorno familiar tóxico, es decir, puede haber una separación conyugal, pero una separación civilizada en parejas que no han funcionado y qué se le va a hacer, ¿no? Pero en parejas que se han roto de forma traumática, muchos niños sufren y eso acaba en un cuadro depresivo. Muchas gracias. Antes, perdón, Jimena, si ya tenemos identificadas a las personas que van a realizar su pregunta, el doctor me dice, tenemos una señora que desde que iniciamos con la ronda de preguntas se está levantando la mano, así que por favor, si podemos pasarle también el micrófono. Adelante con su pregunta.
Hola, hola. Bueno, doctor, muy contenta de tenerlo aquí y creo que todas las personas que estamos aquí hoy somos personas que buscamos ser mejores. Si no, no estaríamos aquí en esta conferencia. Todo lo que usted dijo está claro, pero yo quería compartirnos, hacer una pregunta, porque me preocupa la sociedad. Soy maestra y me preocupa lo que veo en aula cada día. Y una de las cosas en busca de la felicidad, que toda la vida lo he hecho desde que tengo conciencia, de todas las cosas que he experimentado, lo que más siempre me ha hecho feliz es ayudar a otros. Es mi mayor satisfacción. Y lo que me preocupa de nuestra sociedad y sobre todo nuestros niños, de que hemos perdido la capacidad de la conciencia colectiva, la capacidad de cuidarnos los unos a los otros como seres humanos. En lo que yo quería acotar en esto es decirle que creo yo que una de las mayores cosas que produce felicidad y que nos va a llevar a ser personas felices es cuidarnos a nosotros mismos como raza humana y como personas que somos. Eso es lo que quería compartir con usted. Totalmente de acuerdo. Esto está recogido en los clásicos. Hay mucha más alegría en dar que recibir. Mientras la escuchaba me acordaba de una paciente mía de Madrid, una chica de 20 y algo de años, con ansiedad, con un grave trastorno de la personalidad, chica inmadura, sin voluntad, desordenada. La madre que venía acompañándola a la consulta me decía, doctor, no sé qué hacer con mi hija. Le hicimos un Behavior Guidelines, un programa de conducta, y mejoró parcialmente. Y se nos ocurrió, hablo de una paciente de hace 3 o 4 años, yo he tenido mucho contacto con Argentina, y a través de un amigo le dijimos a esta chica, oye, ¿por qué no haces solidaridad en Jujuy, en el norte de Argentina, que está cerca de la frontera con Bolivia? Y al final la convencimos, ella se resistía, estaba en la contemplación, mirándose al ombligo todo el santo día. Y consiguió, aceptó irse allí una semana. Y me dice su madre a la vuelta, doctor, ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Se ha dedicado a hacer algo por los demás. En gente se siente mucho más contento al dar que al recibir. Eso lo saben las madres. Muchísimas gracias. Gracias por su aporte. Perdón. Vamos a hacer las 2 últimas, visto cómo está el asunto y siguiendo un poco a don Ivo Kurgis. Allí tenemos una pregunta. Vamos a hacer 2 más. Muy bien. Buenas Ahora noches. sí. Me alegró el día y la noche. Soy una gran admiradora suya. He leído absolutamente todos sus libros. Y tengo una consulta más y una reflexión. El conseguir la felicidad o el fin de esta, ¿te logra dar la paz interior? Gracias. Bueno, la felicidad cuando uno tiene 15, 16, 17 años es vitalidad, dinamismo, emociones, subir, bajar, ir, venir. Cuando tiene uno ya unos años, la felicidad es paz interior, es serenidad. Entonces, la felicidad tiene muchos sabores. No es lo mismo la felicidad del niño, del adolescente, del joven. Pero la felicidad lo que sí tiene, como nota final, es como yo soy un gran amante de vinos, tenemos aquí a Ramón Freixa, que es uno de los grandes gastrónomos españoles y que ha aterrizado en esta tierra. El vino, cuando se explora, queda algo al final que se llama el retrogusto, ¿no? Bueno, pues la felicidad es armonía, equilibrio, moderación, no juzgar a los demás de forma precipitada, ser tolerante con el otro. Eso está en los clásicos, está en San Pablo. San Pablo, en una famosa carta a los romanos, a los corintios, mejor dicho, dice, él habla de la caridad, dice, la caridad es paciente, es bondadosa, no tiene envidia, no es jactanciosa, no es engreída, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Por ahí va la felicidad, ¿no? Felicidad es tolerancia con los demás. Ahí tenemos los principios de la Revolución Francesa, la tolerancia. Voltaire fue uno de los padres de este movimiento, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pedimos 1000 disculpas a las personas que ahora están levantando las manos. Ya tenemos a la última persona para que pueda formular su pregunta y les agradecemos a todos ustedes de verdad por habernos acompañado, a todos aquellos que estaban levantando las manos, una vez más las disculpas,
pero ya habíamos acordado, tenemos que cerrar esta noche. Adelante, por favor, su pregunta. Hola, ¿cómo está, doctor? Antes que nada, muchísimas gracias, fue una gran conferencia. Yo tengo una pregunta que me ha surgido mucho en este tiempo que he estado manejando gente y en el tiempo que he estado hablando con amistades, que es el tema del propósito y la misión. Siendo tener un propósito y una misión clara y medible, algo fundamental para la felicidad, he encontrado que muchos de nosotros nos cuestionamos cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra misión. Una duda que va surgiendo a medida de muchísimas charlas que he tenido entre amistades, conmigo misma o con los mismos millennials con que a veces tengo que manejar, que me dicen me voy porque no encuentro el propósito acá. Entonces, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿cómo lo buscamos? Bueno, yo le respondería de la siguiente manera. Existen dos cuestiones en ese sentido, que es la meta y el objetivo. Los abogados ganan los pleitos por matices. Yo estoy en una zona de Madrid, que es en la calle Serrano, donde están 8 o 10 bufetes de primerísimo nivel. En alguno de ellos trabajan 2.000 abogados, ¿no? Matices, metas y objetivos. Las metas son demasiado generales. Los objetivos son medibles. Voy a ponerles un ejemplo. Meta, quiero mejorar mi relación conyugal. Demasiado general. Objetivo, evitar discusiones innecesarias con mi mujer. Hablo como marido. No sacar la lista de agravios del pasado. No convertir un problema en un drama. Aprender a perdonar. Intentar hacerle la vida agradable a la otra persona en cosas medibles. Metas y objetivos. No hay felicidad sin amor y no hay amor sin renuncia. Muchas gracias a todos. Doctor, un placer haber conversado con usted en las diferentes entrevistas que tuvimos el privilegio de realizar a través de las pantallas de la Red 1 de Bolivia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los diferentes programas, por su tiempo, por su paciencia, por tratar de responder. Sabemos y entendemos que si fuera por el doctor, él se quedaba toda la noche a responder cada una de sus preguntas. Muchas gracias a todos ustedes por haber respondido a esta convocatoria. Señor Ivo Kulgis, su esposa, mil gracias de verdad por hacernos parte de esto, por permitirme formar parte de esto. A sus hijas que están aquí. Un aplauso para don Ivo y para Marilyn Cochamanidis. El doctor también ha venido bien acompañado. Bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos. 2 de sus hijas están aquí con nosotros. Gracias de verdad. Y nuevamente gracias a todas las empresas que también formaron parte de esto, a la gente de Imago por acompañarnos con la tecnología, Jimena Jiménez que ha estado cuidando los detalles en esta noche, también la capacidad y la calidad de lo que hace Más, que también ha estado formando parte de lo que hemos disfrutado en esta oportunidad. Muchísimas gracias y que sea hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.